Efemérides de hoy, jueves 13 de diciembre. Vamos hasta 1937, porque uno de los hechos más tétricos, más realmente salvajes de la Segunda Guerra Mundial se dio un día como hoy. Bueno, posterior a la revolución que termina tumbando al emperador en China y entra a la República, ellos mudan la capital de Pekín a Nankín. Entonces, el ejército japonés pues inicia pues la invasión de este gran país primero por Manchuria y posteriormente invade China, pues tomándose toda la costa. Ahí se va a realizar un día como hoy una de las masacres más espantosas de la historia. 300.000 chinos fueron asesinados y esta imagen, aunque parece pues una imagen salida del infierno, es real. Esta gente decapitó, pues a los bebés los mataban cogiéndolos por los pies y reventándoles la cabeza contra las paredes. Cosas atroces. Gran parte de esos sobrevivientes se los llevaron a uno de los campos de concentraciones, o más bien de los campos de exterminio más brutales de la Segunda Guerra Mundial, el llamado sitio 730. Ahí hicieron experimentos con todo, con peste bubónica, con todos los virus y sustancias químicas que encontraron. Es por eso la gran enemistad que hay entre China y Japón. Por eso, pues, es tan renuente el presidente japonés a ir a China. Bueno, y al revés, el señor Xi Jinping de ir a Japón. La Segunda Guerra Mundial, después de los soviéticos, los que más sufrieron fueron los chinos. 15 millones de muertos durante toda la guerra y dejaron estacionados en ese lugar 1 millón de soldados japoneses. También la guerra en Japón fue una guerra pues bastante particular y casi muy desconocida, sobre todo para nosotros en Occidente, que solamente vimos cómo avanzaron las tropas americanas a través de unas islas y, bueno, el ejército a través del llamado, pues, la Estrategia Sur y la Marina a través de las islas del Marshall, de las Marianas y etcétera. Porque eso es una guerra en particular. Empezó en 1931 y fue el último sitio donde terminó, cuando los soviéticos invaden, pues, en Manchuria. Lo interesante de esta guerra es que fue una guerra a varias bandas, porque mientras estaban peleando con los japoneses, los chinos estaban peleando entre ellos. Por un lado, pues Mao Zedong con su guerrilla comunista y por otro lado el régimen nacionalista de que terminó perdiendo el gobierno y que terminó pues huyendo a la isla de Formosa, hoy Taiwán. Así que hoy pues es un día difícil en China y que pues va a traer ese recuerdo permanente de esta masacre que todavía recuerdan mucho, es decir, hace pues 81 años que fue y todavía hay algunos que eran niños recuerdan pues lo que pasó en esa ciudad china hoy en día como hoy. Vamos a 1939, porque la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo se hace mundial realmente? Este barco, el Graf Spee, es un barco alemán eso le llamaban. Ellos tenían el particular nombre de un acorazado de bolsillo. Bueno, para los que no saben, este acorazado todavía está fundido frente a Montevideo. Pues en una persecución que le hicieron pues, la Marina Real inglesa y fue un espectáculo que la ciudad de Montevideo todavía recuerda muy claramente. Y uno va y te cuentan pues, algunos viejos que les contaron o que vieron cuando empezaron marinos ingleses y alemanes a darse de bombas, y es el capitán alemán el que hunde su barco y él se hunde con él, para que vean que todavía había honor en la marina. Vamos a 1999, el Knesset, este es el Parlamento judío. Bueno, ellos en 1949 le meten más sal a la herida que había en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque votaron para que la capital de Israel fuese Jerusalén. Imagínense si hoy día provoca este revuelo, imagínense lo que provocó en ese momento. Además, un día como hoy se forma una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo, la Mossad. Su eslogan, nunca más. Y bueno, gente que ha hecho operaciones realmente como esa de Entebbe, que fue pues tal vez el epítome de la inteligencia militar mundial. Pero también, pues como todas tienen esqueletos en el closet, como lo ocurrido posteriormente a los asesinatos de Múnich y esa persecución por medio de Europa, matando incluso a un pobre marroquí que confundieron con alguien
y el pobrecito allá en Noruega pues terminó con una bala en la cabeza. 1981, un día como hoy, América Latina pues entra a jugar a la primera división y no es casual. ¿Por qué? Porque no solamente llega este hombre, Javier Pérez de Cuéllar, en una de las escuelas diplomáticas más importantes de América, junto a Itamaraty en Brasil, o también pues, lo que es la Cancillería mexicana. No solamente llega Javier Pérez de Cuéllar a la Secretaría General de la ONU, sino que no olvidemos que un panameño, Jorge Llueca, 2 años después, un año después, perdón, se convierte en presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Así que cuando América Latina era importante, eso yo creo que vale la pena recordarlo. Cuando América Latina pues te jugaba de tú a tú con las grandes potencias en ese mundo bipolar en el cual nosotros hacíamos de una especie de fiel de balanza. Y un país como Perú, pues para que vean que no hay país chico, sino cuando la importancia se le da a su propio Estado y la forma como el resto del mundo te mire. Y es por eso que un hombre como Javier Pérez de Cuéllar llegó a la Secretaría General que mantuvo durante 10 años. Vamos a 2003, porque para que entiendan los dictadores y toda esa gente, como decían los romanos, toda gloria es pasajera. Imagínense pues que incluso llegó a tener gente que le moldeaban la cara para que se pareciera a él, para hacer de dobles. Bueno, un hombre que fue pues, el hombre que hacía o que movía los hilos de la marioneta en todo el Medio Oriente durante 20 años. ¿Cómo termina sus días? Metido en un hueco, pues escondido debajo de la tierra, barbado, sin un centavo, muerto deshidratado, por cierto. Ahí lo tienen. Saddam Hussein, pues el poseedor o el dueño del tercer ejército más poderoso del mundo. Así terminan los dictadores. O por ejemplo el caso de Gaddafi, que yo creo que es el más tétrico. Pues no solamente la cantidad de balazos que le metieron, sino que ese tipo terminó violado 150 veces antes de que lo mataran. Así que para aquellos que creen que son dioses y que no hay futuro, sino que viven en un presente permanente, recuerden, por eso los romanos eran tan sabios y les decían a todos los generales que venían de la conquista, recuerda que toda gloria es pasajera, que recuerda que eres un mortal, para que los olvidamos fácilmente.